Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Seguimos informando, ya tenemos la presencia del ingeniero Carlos Chalaco, con quien vamos a hacer información, principalmente sobre el tema relacionado del acontecer político nacional, y de allí lo centramos en el tema netamente local, principalmente cuando se construyen infraestructuras viales donde el concepto de la inversión económica no soporta lo que serían las auditorías del ciudadano y principalmente de la naturaleza. Eso más adelante lo estaremos analizando. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Muy buenos días, Pablo, muy buenos días, Lindo. Ayer el presidente de la República dio a conocer parte de lo que serían los criterios políticos para enderezar la estructura económica del Ecuador. Ingeniero, ¿cuál es su criterio sobre esos temas? Sí, hay algunas líneas generales, yo creo que hay algunos puntos que todavía falta clarificar, están nada más en líneas de declaraciones de amor. Sin embargo, algunos puntos son interesantes, por ejemplo, el tema de reducir el enorme gasto que se tiene, sobre todo en una estructura estatal que se infló en el gobierno anterior. Me parece también bastante interesante esta línea de buscar reducir la balanza comercial. Ecuador es bastante deficitario, todavía es un país que depende muchísimo. Quizá esta última década nos acostumbró a ser demasiado consumistas, mucho más que antes. La clase media es mucho más consumista que en el pasado, y ese es un tema que hay que atacar, la balanza comercial. En esa lógica, obviamente, se había planteado el cambio de matriz productiva, que nunca llegó a darse. Y me parecería a mí interesante, quizá yo le aumentaría, y ojalá puedan aumentar eso, el hecho de que hay que hacer inversión en las universidades. Ese es un tema vital. Usted no puede sacar investigación ni llevar al país de un momento a otro hacia adelante mientras no inviertan las universidades. Claro. Que fue precisamente lo que se cortó con este proyecto que nada más quedó en publicidad de Yachay. De modo que me parece que lo concreto, por ejemplo, si usted quiere hacer investigación, pongamos en una provincia tan cercana como la nuestra, en Camarón y en Banano, tiene que decir a la Universidad Técnica de Machala, a la ESPOL, señores, investiguen sobre ese tema, como lo venían haciendo. Porque si queremos hacer agroindustria, si queremos dar un paso hacia adelante y si queremos dejar de depender de las exportaciones foráneas, lo más lógico es fomentar la investigación. No existe otra forma. Claro, y en esa forma, señor ingeniero, por ejemplo, el tema de las patentes surgen a través de la investigación, que son universidad, y si no hay esa inversión, entonces no estamos hablando de que estas reformas puedan capitalizarse en lo que sería enderezar la economía del Ecuador. Sí, entonces tiene que ir desde la simiente también estructural de la institución. Sí, sin lugar a dudas. Inclusive yo iría un poco más abajo, en la parte técnica. Mire, con un buen amigo, con Stalin Jiménez, hemos recorrido algunas industrias del país, y ahí lo que uno observa es que se necesita también algo de sentido común. Por ponerle un caso, la industria textil. La industria textil ecuatoriana no produce la industria de lencería, por ejemplo. Los colombianos son muy buenos en eso porque hay alguna investigación, hay algún grado de investigación que nos falta. También nos falta algún grado de investigación en el tema de diseño, por ejemplo. Son cosas simples, no se resuelven con carreras universitarias, se resuelven con carreras técnicas. Gente de diseño gráfico, gente de diseño inclusive textil, pero que hay que irlo resolviendo. Ese tipo de problemas o ese tipo de temas técnicos debería resolverlo el SECAP, y si no lo hace el SECAP, debería nuevamente fomentarse los colegios técnicos, muchos de los cuales usted recordará se cerraron en el pasado. Hay que recobrar eso, porque yo creo que el país y algunas provincias están en un momento interesante respecto de dar ese salto hacia la industria. Hay la oportunidad, debemos darnos esa oportunidad, que yo creo que es la única forma real de que el país salga adelante. Señor ingeniero, pero por ejemplo en este tema económico, ¿es la solución esto lo que propone el presidente Moreno, cuando observamos por ejemplo que el expresidente Rafael Correa prácticamente dejó también quebrando el tema de cómo poner más impuestos a los productos de consumo masivo del pueblo ecuatoriano? Sí, no es del todo, en eso hay que ser realistas, no es del todo, porque obviamente
la crisis es mucho mayor. Yo creo que el propio presidente Moreno está espantado de lo que viene pasando, pero yo creo que hay que llegar a un momento también de comprensión, porque las cosas no se hacen como soplar y hacer botellas. Si usted quiere, Ecuador está viviendo lo mismo que está pasándole a Argentina. Argentina sale de un proceso muy difícil, no se logra recuperar y obviamente acaba a pasar exactamente lo mismo. Pero si seguimos bajo la lógica, que es la lógica de Creo, por ejemplo, ahora a nivel nacional, de solo la queja y el lamento, intentar tener soluciones mágicas, eso no va a pasar. No. O sea, hay que ser así de claro. Soluciones mágicas no va a haber. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. Claro. Entonces hay que empezar, como todas las naciones del planeta, a ver en la crisis una oportunidad y empezar a hacer las cosas que hay que hacer. Ahora mismo pienso yo que sobre todo con los países del Asia, a mí me gustaría que entendamos un poco más los saltos cuantitativos que en los países del Asia, China, Singapur, Taiwán, etcétera. ¿Cómo dieron ese salto? Precisamente, ¿cómo fueron inicialmente de la agricultura a la agroindustria? Y cómo de la agroindustria, obviamente, fueron hacia ser países tecnificados. Nosotros tenemos que empezar a dar esos pasos fundamentales, Pablo y Lyndon, no podemos esperar más tiempo. Y eso se logra, obviamente, aunando esfuerzos de la empresa privada, aunando el apoyo del Estado, pero obviamente también metiendo allí las universidades, que me parece que todavía, inclusive en el caso de Loja, siguen divorciadas de la realidad. No, y en eso usted tiene realidad, sí, de la escasez, de la incertidumbre, hay posibilidades que se pueden gestar y poderse planificar y cuantificar correctamente. Yo creo que una de las posibilidades también que se le abre a la parte política es que deben de cambiar de chip. Sí. O sea, la forma de pensar y razonar sobre los temas de Estado frente a los intereses netamente particulares de conseguir votos. Yo creo que deben ya comenzar los análisis. Voy a ponerle otro ejemplo así simple, nada más como para graficar. Yo estaba en Medellín y he visto la industria de Medellín y he visto también la industria nuestra del centro de la sierra, por ejemplo, de Ambato, que tienen en Pelileo del gin. Es exactamente la misma materia prima. Son exactamente los mismos hilos, es el mismo cuero, la misma maquinaria. ¿Sabe qué falta? Esa perfección, ese valor agregado, ese más allá. Obviamente en Medellín se preocuparon de llevarles hacia la industria textil de Bangladesh, hacia la industria textil también de los Estados Unidos, hacia la industria de Europa, y que allí se formen mejores conceptos, que hagan diseños mucho más finos. Y eso hace de que el jean colombiano valga casi el doble a nivel internacional que el nuestro. Que el nuestro a veces se pela, es decir, ya hace muy bien, tiene la mejor tela, tiene buenos cosidos, pero se queda en los acabados. Se queda, por ejemplo, en estos terminados de cuero, se queda en el cosido, en el bordado lateral, se queda en el diseño de bolsillos. Desde esas cosas que pudieran parecer simples, hay que meterle allí investigación. Hay que hacer cosas que sean posibles. Si usted me quiere hablar del tema de alimentos, el tema de alimentos ahora es una preocupación mundial, sobre todo para Sudamérica. En Europa y en Estados Unidos siempre me gusta leer a mí editoriales en donde ellos les parece inverosímil que en América Latina seamos los que más producimos alimentos y que sin embargo todavía hay hambre. Pasa en el caso de Argentina. Argentina es el mayor productor de soja y es el tercer productor de maíz y sin embargo tiene gente muriéndose de hambre. Bajo esa lógica yo creo que el Estado en lo que sí debería intervenir de manera urgente es en el tema del monopolio de alimentos. Que no nos pase lo que le está pasando ahora mismo a Estados Unidos con el tema de los granos. Que no nos pase lo que le está pasando a Europa. Que no nos pase lo que le pasó lamentablemente a África con hambrunas mundiales. América Latina tiene esa ventaja. Y lo que me parece a mí que es fundamental ahorita es precisamente para corregir la economía común y diferenciarla de la macroeconomía, es precisamente que el Estado se preocupe del campesino, se preocupe de la producción de alimentos, que es algo también que hay que debatirlo tanto a nivel local y engranarlo con lo nacional. O sea, en otras palabras, cambiar lo que sería el concepto de economía rural frente a una economía empresarial. Sin lugar a dudas. Campesino, convertirlo en empresario productor de alimentos. Sí, mire, hace poco el BID hizo un curso online, obviamente asistí yo a ese curso online, muy interesante. Ahí ellos daban, por ejemplo, cuenta de que actualmente el 78-80% de la población en América Latina vive en la zona urbana. Para 2050 ese porcentaje va a subir. O sea, si seguimos la misma lógica que hasta ahora, ese porcentaje va a aumentar al 86%. ¿Qué va a traer esto? Obviamente encarecimiento de la vida, va a traer el tema de la presión hacia las ciudades respecto de la gente que migra y obviamente va a traer mayores problemas, delincuencia, etcétera. Ese es el gran reto de nosotros. Nos está pasando acá también. Si usted revisa
tanto los datos del PDOT del 2010 como los del 2012, como los del 2014 que fue aprobado en esta administración, ahí hay cifras que deberían espantarnos a todos. Ya. El campo o la ruralidad, las 13 parroquias se están quedando abandonadas de personas. Eso hace pues, que la ciudad sea más cara. Eso hace que encarezcamos. ¿Y por qué? Porque le seguimos viendo como el campesino que tiene que venir a vender a la ciudad. Hay que cambiar ese chip, hacer de que nuestra gente en la ruralidad sean empresarios, sea gente que empiece a concebir de otra forma el tema de producción de alimentos y que obviamente eso nos ayude a abaratar, a hacer una ciudad mucho más cómoda, mucho más limpia, incluso con producción sana, que es otro tema del que muy poco se habla. No, y eso significa, señor ingeniero, replantear lo que es, por ejemplo, el gobierno local. Un municipio hay que replantearlo desde sus bases de cómo se viene gobernando en los actuales momentos. Esa forma ya arcaica, caduca un poco de cobra los impuestos y bachea las calles, yo creo que ya terminó. Eso simplemente es para un aspecto ya netamente de gobierno que tiene que ser secundario. La forma de política de ver un municipio tiene que cambiar radicalmente en los actuales momentos si queremos ser competitivos territorialmente en el mismo estado. No estamos hablando de otro estado. Exactamente. Yo creo que tenemos que cambiar esa visión. Sí, ahora, y un último ejemplo nada más, porque lo estoy comentando en algunos lados y a mí me parece vital. Stalin hace poco entregaba parte de maquinaria en Machala para una empresa de banano. Y ahí le comentaban pues la elaboración de las cajas, y le pregunta, oiga, ¿y la materia prima de dónde la traen? De Loja. ¿Sabe que nosotros vamos a un montón de provincias donde hay industria y cuando les preguntamos de dónde viene la materia prima nos dicen de Loja? Por ejemplo, el cuero, dicen de Loja. O sea, y ahí es cuando uno se pone a pensar, oiga, ¿será que tuvimos tan malos gobernantes en los últimos años que no le han enseñado a la gente a tener visión y que nos hemos convertido únicamente en quienes tenemos la materia prima, pero la llevamos hacia otras provincias a que produzcan riqueza? Ese es el cambio que hay que hacer. Ese es el cambio fundamental que hay que hacer. Ingeniero, digo, o sea, un buen gobierno observa de que hay capacidad económica en un territorio y comienza a distribuir la riqueza, no en el sentido de cobrar los impuestos y darle de dádivas a otro sector, sino generarle bienestar al territorio, es decir, esta parte del territorio ya está estructurada para comenzar a construir la infraestructura industrial que necesita este cantón y esta provincia. En el momento que Loja despierte a ese horizonte, señor ingeniero, tenga por seguridad que el reto va a ser construir un centro financiero para negociar con el mundo nuestra producción. Esa capacidad tiene Loja. Ese es el reto. Yo creo que de hecho su gente tiene esa capacidad, pero tenemos una gran piedra en el zapato y yo diría también una tara mental, y esa tara mental son nuestros políticos, la clase gobernante que lamentablemente tenemos y que hay que jubilarlos en este 2019. Sí, hay que cambiar y cambiar el modelo, incluso hasta la forma de gobernar, incluso hasta la forma de legislar y fiscalizar de los concejales. Yo creo que la Constitución actual permite modificar radicalmente la forma de cómo es la fiscalización dentro del municipio. Señor ingeniero, el tema de la vialidad en la provincia de Loja. ¿Por qué es preocupante la vialidad cuando dicen estamos construyendo vías, pero resulta que no están construyendo vías? Están únicamente construyendo caminos para sortear a lo mejor incertidumbres para que se pueda movilizar los ciudadanos, pero nada más. Sí, mire, yo quisiera empezar ahí diciendo de que el gobierno provincial ha dedicado la gran parte de su presupuesto, la gran mayoría de su presupuesto al tema vialidad. Pero el prefecto que conoce gran parte de la provincia lo que se dedicó es a mapear las carreteras más cortitas, los tramos. O sea, cuando uno conoce la provincia, cuando la conoce toda, cuando la ha recorrido, sabe que los tramos en los que está invirtiendo la prefectura son tramos cortitos, con excepción quizás de la Intervalles. Pero por ejemplo el tramo Playas Yamana es un tramo cortito. Entonces quieren vendernos la lógica de que están haciendo vías. Pero nosotros hemos venido advirtiendo desde hace más de 3 años muchos de los problemas en contratación, consorcios que aparecen de la noche a la mañana, precios referenciales que luego se convierten en contratos complementarios y que obviamente podrían evidenciar allí un sobreprecio. Hemos hecho las denuncias a la Contraloría por ahí para algún despistado, por ahí precandidato que ayer decía en otro medio de comunicación que lamenta que no hagan las denuncias en la Contraloría. Es denuncias las hemos hecho hace 3 años, pero lamentablemente tenían la protección. Porque hay que entender una cuestión, tanto el prefecto Dávila
como muchos de sus colaboradores, vienen de una misma lógica, y esa lógica es la lógica Castillo. De modo que ayer en la rueda de prensa que daba el prefecto Dávila, lo único que se alimentó es a dar una serie de cortinas de humo, tal como le enseñó el manual de la socialdemocracia del señor Correa y del señor Castillo. Exactamente el mismo manual. Entonces dice que lamenta, condena y deplora que se vayan a tomar fotografías. Me va a disculpar, prefecto. Esa no es ninguna excusa. Que usted intente crear una cortina de humo de una fotografía, que es una fotografía entre amigos. Yo más bien debo condenar y deplorar el tema de que usted, por ejemplo, el día de hoy acepte de que esa vía se hizo por 14 millones. Entonces, ¿qué beneficio hay? Ayer el ingeniero Alfonso Coronel Piña decía, pero a ver, el prefecto dice que no hay sobreprecio, el prefecto dice que ha contratado en las mejores condiciones, pero ¿cómo es que la oferta es de 11 millones y luego con contratos complementarios termina valiendo 14 millones? A eso hay que ponerle ojo. Segundo, ¿cómo es que el prefecto el día de hoy en otro medio de comunicación acepta que inauguró la vía cuando le faltaban 3 kilómetros por terminar y un puente? ¿Cómo es que el prefecto el día de hoy dice que han contratado estudios? Porque primero decía que han contratado estudios, luego dice que los ha hecho la propia prefectura, pero inmediatamente dice que eso no ha completado estudios geológicos. Me va a disculpar, señor prefecto, es una cuestión de sentido común. En todo estudio, en cualquier parte del mundo, en cualquier carretera, los estudios son estudios de suelos, obviamente estudios geológicos, también hay estudios de ingeniería a nivel de replantear la vía, etcétera. Pero, oiga, que se les ha pasado los estudios geológicos por alto y que luego han debido contratar extemporáneamente un estudio más profundo. Esas son las irresponsabilidades. Eso es lo que nosotros le hemos venido diciendo a la Contraloría. Y por supuesto la Contraloría ya elaboró sobre algunas vías un informe. Y por eso nosotros lamentábamos hace algún tiempo que la Contraloría solo se quede en recomendaciones. Muchas de las denuncias que prestamos a la Contraloría dice, recomendamos al prefecto X cosa, recomendamos al director de Vialsur X cosa, recomendamos al encargado técnico. Es un cúmulo de recomendaciones cuando lo que se debe observar es el problema que justamente se dio hace pocos días, pero que no es como dicen por la naturaleza, y no es un hecho que nos alegre, es que es un hecho que lo hemos advertido y que tiene que ver con fallas constructivas. Por eso en la introducción de la entrevista, señor ingeniero, le manifestaba los fiscalizadores que son los ciudadanos y la naturaleza, que es el principal fiscalizador de cualquier obra de ingeniería. Y le quiero consultar en ese sentido. Anteriormente estaba reflexionando, el tema de las recomendaciones es como darle una palmada a un ciudadano y decirle, compórtate bien para que no transgredas algún asunto. Es más o menos así. Ahora, señor ingeniero, usted habla de los estudios. Un estudio puede determinar posibles amenazas si vamos a construir una infraestructura vial. Por ejemplo, se habla de que el canal La Era es una amenaza, ha sido una amenaza para el tema de la vía que se construyó. ¿Cómo es que no determinó el estudio eso, señor ingeniero? Mire, le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de alguna vía. En la vía entre Quito e Imbabura. Es una vía donde hay incluso lagos, lagunas. Porque él dice ahora que hay exceso de agua. Me va a disculpar. Cuando los trabajos se hacen seriamente, puede usted tener al lado lagos, lagunas, el mar. Y no existen esos inconvenientes. Pero obviamente cuando los trabajos se hacen bien. Los estudios geológicos lo que determinan es obviamente qué hacer frente a la naturaleza. Si usted, por ejemplo, observa un cuerpo de agua, hay que hacer una alcantarilla. Si usted observa, por ejemplo, que por ahí hay un lecho de escorrentía, hay que hacer algún trabajo, poner alguna canalización, etcétera. Pero ¿qué es lo que se hizo acá? El primer problema, y el prefecto lo sabe, es de que pusieron a cuidar a sus propios amigos, a gente del entorno cercano. Y ahí es cuando quizás las cosas les salen mal. Porque nosotros hemos venido diciendo esto no solamente respecto a la vía Intervalles, también de la playa Yamana, también de las otras intervenciones. La gran mayoría de contrataciones se han hecho bajo la modalidad correísta, es decir, que para Rafael Dávila es malo Correa para el discurso, pero en cambio la ley de contratación, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Lo que denuncia el señor... el señor a nivel nacional que también estuvo huido, que estuvo junto a Clever Jiménez, me olvidaba, Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, uno de los temas fundamentales que habla en Focus es la forma tremenda que se inventaron a través del CERCOP, el gobierno anterior, y a través de reglamentos de cambiar la ley de contratación pública.
A través de esos reglamentos hicieron de que se pueda crear consorcios de la noche a la mañana para contratar. Es decir, que eso que denuncia como forma de corrupción Fernando Villavicencio es exactamente el mismo modelo que aplica acá la prefectura de Loja. O sea, solo consorcios contratan. Consorcios que de la noche a la mañana se forman y que obviamente luego de terminar la obra se deshacen. Ese es el tipo de cosas. ¿Y por qué consorcios, mi estimado Lindon y Pablo? Para que no estén, pues para que uno no pueda investigar, para que uno, por ejemplo, no pueda investigar en la superintendencia de compañías, para que sea mucho más difícil el tema de la exploración, para que, en cambio, usted cuando tiene una compañía constituida, va a las supercías, averigua la información, ve cuáles son los accionistas, etcétera. Imagínese usted que llegaron al despropósito, y esto lo hicieron en varios contratos viales, de ni siquiera poner a la persona responsable. Firmaban un contrato y únicamente estaba la firma. Únicamente estaba la firma, ni siquiera constaba el nombre, no había teléfonos, no había ningún otro dato para seguir la pista. Esa es la forma en que se hicieron los contratos viales de la prefectura. Por eso es que, como dice el sentido común y el argot popular, lo que empieza mal, termina mal. Y piensa mal y aciertas. Sí, sí. Mire, más que pensar mal, nosotros le habíamos puesto el ojo desde un inicio, precisamente porque nos gusta la investigación. Nos había preocupado de que Loja sea una provincia en donde el precio referencial de construcción sea mucho más alto. Algunos podrán decir que es la orografía, etcétera. Cuando uno recorre el país puede darse cuenta que no es tan así, que hay lugares en la Amazonía, que hay lugares en la sierra, que hay gobiernos provinciales que están contratando y que terminan haciendo obra a menores precios, con mejor calidad. Pero cuando uno ve, por ejemplo, y este recorrido que nosotros hacíamos de 20 kilómetros junto a Patricio Valdivieso, a Wilman Morocho, a Stalin Jiménez y otros amigos, solo en 20 kilómetros de los 44, usted ya puede evidenciar serios problemas. Es que el problema no es que se hundió la mesa. No solamente es el problema que se hundió la mesa. Entonces, el problema inicial es de que usted desde que llega... El problema... observando la mesa que está hundida. Sí, sí. Ver, ¿cuál es el problema allí? El problema, vamos a empezar desde el recorrido, desde la abscisa 00, pasando el puente de Malacatz. Usted desde el tema que llega se da cuenta de que la calzada, apenas a los 7 meses de haber sido inaugurada formalmente con bombos y platillos, a los 7 meses ya está desgastada la calzada. La calzada de la vía en toda su extensión. No, la calzada, solamente la calzada. Si usted quiere el asfalto. Ya, el asfalto. Mucho de eso está desgastado. Hemos tomado cientos de fotografías de eso. En segundo término, no es como el prefecto dice que ha sido por el canal, ahora la culpa es del canal. Me va a disculpar, el canal está nada más a unos 400, 500 metros, o inicia el canal de la era 400, 500 metros donde es el problema. Pero hay otros problemas. Hay más de 12 fallas en toda la vía. En este recorrido que nosotros tuvimos 3 fallas graves, en donde también... ¿Constructivas o geológicas, señor? Para mí constructivas, más allá de que hay algunos criterios y aportes interesantes del ingeniero Jaime José Vázquez, me parecen fallas constructivas porque, por ejemplo, por elemental sentido común, y lo conversábamos con la gente del sector, ¿cómo es que usted cree que, por ejemplo, el boquete de la vía o para la recolección del agua está en un lado y luego la alcantarilla está en otro? Hay alcantarillas, casi la mayoría, tomamos fotografía de unas 8 o 10 alcantarillas, todas ellas colapsadas, todas, absolutamente todas colapsadas. Y cuando usted conversaba con la gente, lo que le dicen, ¿sabe qué? Yo les dije que pongan un tubo más amplio, es que la hicieron en verano y no entendían que acá hay más agua. Oiga, es que yo les dije que debían poner mucho más acá porque acá había, el terreno era cenegoso. La gente con elemental sentido común les fue sugiriendo. ¿Y por qué le digo fallas constructivas? Porque cuando el prefecto dice que eso solamente es producto de la naturaleza, hay 2 fallas similares a esta y que están a punto también de arrancar la vía. La primera en el kilómetro 13.5 y la segunda en el kilómetro 16. Esta falla o donde se fuese en el kilómetro 20. Es decir, hay 3 puntos donde posiblemente pueda también irse la vía. No quisiéramos que eso suceda, pero allí no hay canal de riego. Ya. Ahora, de acuerdo a las versiones que usted está dando, señor ingeniero, yo le pregunto lo siguiente. ¿La vía Intervalles es un despropósito en contra de Loja o tiene un propósito de beneficiar a Loja? ¿Por qué? Porque usted está aseverando que únicamente, yo le capto así la idea, de que únicamente se acopiaron materiales y se los acomodó a la ligera para poder justificar que se hicieron trabajos. Porque eso significaría
el que no se hayan tomado precauciones, por ejemplo, que puede haber una fuerte lluvia y mandar al piso cualquier construcción. Nosotros en los próximos días vamos a subir un post a lojahumana.com para tener ahí todas las fotografías que la ciudadanía pueda observar, que los técnicos observen. Ayer esto ha levantado, quizá en un video usted no puede poner todas las cuestiones, toda la problemática. Por ejemplo, no sabíamos que también fiel a su maestro Castillo también hay casas que cayeron ahí y casas que no fueron reparadas, casas que no fueron reparadas económicamente, me refiero. Cayeron por la producto de la construcción. Producto de la construcción. Por eso. Hubieron un par de viviendas. Hay una que ya está derruida y hay una que está en un serio problema. ¿Cayeron por efectos de la naturaleza o por mano del hombre, de los propietarios, o por culpa de un tractor? Eso sería la pregunta. El tema es de que hay falencias cuando las cosas no se hacen bien y obviamente aparecen los problemas. Pero bueno, más allá de eso, o sea, yo quería nada más verificar de que hay muchos más perjuicios de los que en realidad se muestra, porque esto de aquí es el problema mayor en el kilómetro 20, pero hay, por ejemplo, algunas imágenes que nosotros habíamos mostrado, por ejemplo, del kilómetro 13.5, allí también hay un hundimiento bastante severo, es precisamente donde cayó la casa, hay un hundimiento bastante severo, y de acuerdo a lo que afirma la gente, apenas a los 3 meses de haber sido construida, ya se derrumbó. Pero lo que ellos nos decían, ¿sabe qué? Para el día de la inauguración, vinieron, pusieron material y dejaron la vía exacta. Sí, ese sector, ese es el kilómetro 13.5. Ese es el kilómetro 13.5 donde no solamente está afectada la vía, sino que está afectada una vía lateral que comunica con la Merced, estas vías de herradura que ellos utilizan para transportar la caña, para transportar tomates, sus productos. Esa vía también está abandonada. Y este sector, a decir de los moradores, de varios moradores con los que conversamos, fue arreglada únicamente para el baile. Es decir, ya presentaba este problema, le llenaron de material, le pusieron una capa de asfalto y la arreglaron para la inauguración. Con esa irresponsabilidad se ha actuado. Con esa irresponsabilidad ha actuado la prefectura, porque claro, hoy ante los cuestionamientos ya intentó desviar la atención. Y obviamente habrá algunos despistados que le hagan caso, pero nosotros no queremos que se desvíe la atención. Nosotros no queremos, señor prefecto, que usted monte cortinas de humo, sino que debata sobre esto, que debata sobre muchas de las alcantarillas que están colapsadas. ¿Cómo es posible que una vía a los 7 meses ya estén colapsadas la mayoría de alcantarillas? Ese es el problema. Justamente a unos 50 metros de esta gran caída de la mesa que es en el kilómetro 20, hay 2 alcantarillas colapsadas. No lo digo yo, o sea, afortunadamente en un curso que algún día tomamos en el Mercurio para este tema de reportería vial, pudimos darnos cuenta, y porque también en mi juventud trabajé en vías, pudimos hacer un reporte kilómetro por kilómetro de lo que venía pasando. Obviamente habrá que esperar muchos criterios técnicos, muchos aportes que por cierto los hay y que hay que agradecer, del ingeniero Alfonso Coronel Piña y de otras personas que empiezan a darnos muchas más luces sobre lo que allí está pasando. Pero ojo, esta no es la única vía con problemas. Otras de las vías que también han sido contratadas por la prefectura y que reciben mucha publicidad también tienen los mismos problemas. Porque ahí estamos observando la mesa de rodadura, no sé en qué kilómetro usted... 13.5. 13.5, ya. Señor ingeniero, pero el tema de la Intervalles es el detonante para poder fiscalizar todo lo que es la planificación Caminos al Progreso, porque es el proyecto político del prefecto de la provincia de Loja. Sí, sin lugar a dudas. Yo lamento el hecho primero de que no haya existido una fiscalización política, que les correspondía, entre otros, por ejemplo, a los alcaldes, a la viceprefecta. A la viceprefecta que, según dicen los amigos del Tambo, ella solo llega hasta Malacatos, pero ya no llega acá al Tambo. Ingeniero, si observamos claramente, por ejemplo, ese tramo donde está prácticamente asentado la vía, ¿allí hay efecto del canal de riego? ¿Hay filtración de agua? ¿O es que simplemente es una observación que no hay un aspecto técnico que determine que el suelo a lo mejor es de mala calidad para poder construir? Mucho más hacia arriba, y por eso nosotros habíamos filmado con dron, mucho más hacia arriba hay algunas fuentes de agua, pero lo que se debían prever es ahí algunas alcantarillas, y en efecto hay una alcantarilla hacia el lado sur, si usted quiere, hacia el lado del costado izquierdo de la vía. En ese lugar, obviamente, esa alcantarilla está colapsada. Si usted observa las fotos de las alcantarillas, no sé si las tenga también ahí disponibles,
las fotos de las alcantarillas uno puede dar cuenta de las fallas constructivas. De modo que cuando usted conversa con la gente dice, nosotros les dijimos arreglen estas alcantarillas. No tiene cemento, viene el boquete de la alcantarilla, no tiene cemento y acá abajo, mucho más abajo, le hicieron el reservorio. Oiga, ¿la fiscalización no vio eso? Me va a disculpar si eso lo puede ver cualquier persona con elemental sentido común, sin necesidad de hacer estudios en ingeniería civil, que por supuesto no es mi fuerte, pero por elemental sentido común, si yo dejo el boquete, dejo un espacio de tierra y mucho más abajo le hago, digamos, la parte de captación de aguas, obviamente va a haber problemas. Eso es lo que saturó los suelos, no necesariamente el canal de riego. Le pregunto finalmente esta pregunta. El tema del proyecto de vías Camino al Progreso, ¿puede tener un propósito o un despropósito para Loja? Tiene un despropósito, claramente. Primero porque, sobre pretexto de la vialidad, descuidaron el tema de producción, descuidaron el tema de riego. Ese era el gran pretexto, que estamos haciendo vías como nadie antes. Y nosotros lo habíamos dicho, algún momento esto se va a destapar. Y afortunadamente ahora lo ha hecho la opinión pública de manera generalizada. Nosotros no hemos hecho más que dar un aporte, pero un aporte serio. Un aporte que es irse y constatar los problemas. Yo le invito a cualquiera que dude de nuestras palabras. Vayan, vean el desgaste que ya tiene la capa de rodadura, la calzada, vean el peralte, los errores que hay en el peralte en varias partes de la vía, vean muchas de las alcantarillas, observen. Y mire que solamente recorrimos la mitad de la vía. Mucho más allá hay más falencias. Nosotros las habíamos filmado algunas con dron inclusive. Pero mucho más allá de este problema hay más falencias. Pero no es la única vía. En Yamana ya se presentó y también la viceprefecta salió a decir que eran fallas geológicas. De modo que lo que hay que invitar en primer lugar es no a la queja y al lamento, no a tratar de buscar tergiversar. El propio alcalde aquí tiene gran corresponsabilidad. Claro, el alcalde tiene que fiscalizar las acciones. Por supuesto, él es un consejero más y ahora intentan convertirnos en este teatro de amor y odio que hay entre la prefectura y la alcaldía, entre comillas, vendernos una idea equivocada. No, señores, por eso es que nosotros hemos dicho es necesaria la fiscalización ciudadana. Este aporte que es inicial, nosotros obviamente lo vamos a llevar hacia la Contraloría, pero aparte de eso vamos a pedir más criterios técnicos, como el que por ejemplo ayer daba el ingeniero Alfonso Coronel Piña, como los que ha dado Jaime José Vázquez. Oiga, Jaime José Vázquez les advirtió a tiempo, les mostró documentos, les dijo, vea, estos son los errores que ustedes tienen, estos son los errores en los precios unitarios. Sin embargo, no hicieron caso. ¿Sabe por qué? Porque ellos se creían los únicos predestinados, porque ellos creían que únicamente con pagar la publicidad iban a tapar los errores. Y es lo que intentaron, dicho sea de paso, el domingo. El domingo, yo quiero decir a la opinión pública de Loja, reunieron a un grupo de periodistas, no voy a mencionar sus nombres por respeto obviamente, pero reunieron a un grupo de periodistas en la prefectura para preparar una estrategia de ataque. Y ahí obviamente salió esta famosa estrategia, en donde debían empezar a tergiversar, y para eso están utilizando algunas personas. Entonces yo lo que le invito al pueblo de Loja es primero a no caer en la provocación. Yo lo que sí debo aceptarle, agradecerle al prefecto, es que por primera vez tenga la hombría de bien de referirse así, de frente como nosotros lo hemos hecho. Pero oiga, yo lo que sí le voy a reclamar nuevamente es de que intente utilizar los jóvenes. Ayer muchos buenos amigos me escribían antes de escribir un comentario y me decían, oye Carlos, ¿sabes qué? Es que nos mandaron al grupo de Creo Loja o nos mandó el prefecto un mensaje directo donde decía que te ataquemos. Y voy a tener que poner un comentario, dice, pero ¿sabes qué? No hay nada contra ti, simplemente es una fotografía que nos han pedido compartir. Oiga, no tener la hombría de bien, de contestar desde sus perfiles, no tener la valentía de afrontar un tema. Porque hoy lo ha dicho respecto a los cuestionamientos. Inauguró una vía a la que le faltaban 3 kilómetros y en donde dicen que se gastarían 4 millones más. Claro. Inauguró una vía con serios problemas constructivos. De modo que en lugar de preocuparse de nosotros, yo creo que debería preguntarle a su buen amigo, el ingeniero Punin, ¿por qué no hizo los controles respectivos? Debería preguntarle a sus buenos amigos también, ¿por qué no le advirtieron a tiempo de estas falencias constructivas? Y vuelvo a repetir, yo espero por el bien de Loja que esto se pueda arreglar y que obviamente esto aperture muchos de los estudios para que no tengamos sorpresas en Yamana, para que no tengamos sorpresas tampoco luego
en las vías que se está construyendo en Puyango y en otras tantas intervenciones Claro. que se publicitan, pero que lamentablemente no se fiscalizan. No, ingeniero, y lo que usted acaba de manifestar es muy grave también, el poder utilizar a la juventud. Yo creo que también los jóvenes tienen que tener valores morales y bien definir una ética y una posición sobre esos temas. Por más trabajo que estés realizando, se dicen tienes que hacer esto sabiendo que Sí. la lógica es negativa, no lo haría. Hay una situación, y por eso yo le preguntaba, y creo y estoy intentando, quizás me equivoque, pero creo que hay un despropósito de mantener a Loja en el subdesarrollo para poder mantener a lo mejor una proforma económica vigente de otra latitud del Ecuador. Y eso es muy lamentable. El tema de el Caminos al Progreso habrá que fiscalizarlo, todo el proyecto que lo llevó a la prefectura, al prefecto Rafael Dávila. Porque Intervalles es simplemente el detonante. Exactamente. Es el detonante. De Es el detonante de algo y que... determinar un despropósito en contra de Loja. Eso es más que profundo. vuelvo a repetir, a veces dicen que es malo hablar en primera persona, pero creo que esta vez hay que hacerlo. O sea, primero la viceprefecta, el prefecto, la asambleísta Yanine Cruz, saben que nosotros siempre hablamos con documentos. Saben que nosotros siempre denunciamos y hacemos investigaciones bien. O sea, ellos conocen, saben perfectamente porque, dicho sea de paso, en algún tiempo nosotros colaboramos de manera gratuita, por si acaso, con la licenciada Nivia Vélez, y le ayudábamos también en muchas de las fiscalizaciones que ahora ella dice que han sido únicamente de ella. Le ayudamos en muchos de esos procesos, obviamente con un equipo de otras personas. De modo que ellos saben, primero, de la seriedad con la que actuamos, segundo, del tino que tenemos para manejar muchos de estos temas. Y obviamente al pasar de los años hemos adquirido algunas habilidades más. Y por eso es que junto con Patricio Valdivieso, con Wilman Morocho, hemos hecho esto como lojanos, que nos preocupa, al igual que otras vías. Y nos preocupa precisamente porque la inversión que se está haciendo allí no es cualquier perita, como se suele decir, es una inversión bastante fuerte, es una inversión que podía haberse realizado en otras áreas y que lamentablemente está demostrando lo que usted decía. Es apenas el primer, si usted quiere, la primera muestra de lo que viene ocurriendo. Nosotros hemos venido denunciando infinidad de cuestiones y ahí están las pruebas en lojahumana.com. Allí hemos ido poniendo dato tras dato, mes tras mes, las cosas que suceden en uno y en otro lado. Lamentablemente, esto ha tenido muy poco eco mediático, y hay que decir verdad, ha tenido muy poco eco mediático. Sin embargo, de ello nosotros no hemos descansado, porque creemos que es fundamental tener un principio de vida. Claro. Si a mí me molesta la corrupción verde, me debe molestar la amarilla, me debe molestar la azul con blanquito, de todos los colores. De modo que ellos aprendieron bien. Todos los sectores políticos y sociales. Sí, y ellos que aprendieron bien de su maestro Castillo, dicho de paso, con el que nunca han perdido alguna relación, intentan ahora vendernos cortinas de humo. No, señor prefecto, usted sabe que de nosotros siempre ha tenido respeto, pero obviamente también siempre ha habido frontalidad para decirle las cosas tal cual, y se las vamos a seguir diciendo. Y ojalá también esto anime a los pobladores de muchas parroquias a seguir investigando, a seguir haciendo esta investigación ciudadana que es tan necesaria, y ojalá esperemos que con este cambio de gobierno, yo veo muy positivo también algunos cambios que ha habido en Contraloría, al igual como la Contraloría se ha activado respecto de muchas denuncias que habíamos hecho en el municipio de Loja, empiece también la Contraloría actual respecto de muchas de las contrataciones que hemos venido denunciando durante estos 3 y 4 años de la prefectura de Loja. Claro, señor ingeniero, pero posiblemente salgan a manifestar de que como ustedes están prácticamente con la idea de que se les apruebe el movimiento Renovación Democrática. Está aprobado, el día de hoy se aprueba. El día de hoy. Le doy esa primicia, el día de hoy se aprueba. Y más adelante le iba a preguntar sobre ello. Pero van a decir, esto es un tema político, que lo están utilizando políticamente. Siempre ha sido esa la cortina de humo que han lanzado en la provincia de Loja. Pero lo que yo le estoy sosteniendo, señor ingeniero, es que la prefectura, con el cuento del plan Caminos al Progreso, tiene un despropósito contra Loja. Lo Mire, estoy sosteniendo públicamente. Cuando yo sí, y yo coincido con usted, tiene un despropósito precisamente porque es gente que no quiere a Loja, gente que no la siente, gente que ni siquiera invierte sus ganancias aquí, que las invierte en otras latitudes. Hay inversiones en otras latitudes del Ecuador. ¿Sabe dónde las invierten? En el Perú y en Canadá, por si acaso, ya tengo el dato.
en el Perú y en Canadá. Y en el Canadá. Ahí las tienen a sus inversiones. Ahí están los dineros. O sea, me aproveché de un territorio, a propósito lo dejé desconfigurando, deprimiendo y todo lo demás, y me beneficié de él. Sí, y ese es el tema que debe reflexionar la gente. Pero respecto a su pregunta, yo creo que desde que yo me inicié en política, yo decidí que la política, y es un principio de vida, la política debe ser un tema de todo el tiempo. Uh-huh. Para mí la política, por eso es que algún día había decidido poner este nombre de activista, que ahora veo que todo el mundo lo usa, pero bueno, había decidido definirme así, porque yo le entiendo a la política no como empezar a hablar o escribir un libro 3 o 4 meses antes de campaña, o empezar a mostrarme en los medios para que me vean bonito y ojalá me tomen en cuenta. No, para mí la política ha sido de todo el tiempo. Fui muy crítico de la administración anterior, de Jorge Bailón, fui muy crítico de Rubén Bustamante, y obviamente también debo serlo de ahora. Es más, cuando Patricio Valdivieso, cuando lleguemos en el proyecto 2019, que estoy seguro que Renovación Democrática va a llegar a la alcaldía de Loja, también seré crítico, porque esa es la lógica de la política, esa es la política que necesitamos. ¿Y sabe por qué? Porque son los principios que me enseñó mi padre, son los principios que me enseñó mi madre, y porque obviamente me duele, y ahí sí debo decirle de manera clara al prefecto y a la viceprefecta, a mí sí me duele mi provincia. Yo sí amo profundamente esta provincia y quiero verla mejor. Y obviamente quiero ver que los recursos que son producto de los impuestos de sus ciudadanos se utilicen bien, que cada centavo sea utilizado eficientemente. No, yo digo esto de que esto tiene un despropósito en contra de Loja, porque revisando muchas frases de muchos ilustres lojanos, y es una frase que está muy trillada y que siempre le hemos observado, el que no podamos ser potencia militar pero seamos cultural, que lo dijo un erudito lojano, un ilustre lojano, y decían, pero es imposible que él se haya equivocado. No, sí se equivocan también. Sí, sin lugar a dudas. Los dioses, los que intentaron ser dioses, se equivocaron. Y claro, es un gran lojano. Lo que pasa es que Benjamín Carrión escribió para la Loja de 1940 y ahora estamos en la Loja del 2018. Y en esa Loja del 2018, obviamente, respetando esos valiosos criterios y aportes, debemos empezar a construir una Loja que, dicho sea de paso, sea para los lojanos que están ausentes y para quienes nos hemos tomado la valentía también de quedarnos acá, porque la gran desgracia que debe cambiar yo creo que en el siglo XXI es de que el lojano no triunfe fuera. Don Benjamín Carrión en sus cartas al Ecuador y también en el plan del Ecuador, él lamentaba mucho no haber creado poder local, y esa es precisamente una de las reflexiones que nos ha servido a Renovación Democrática. Si ellos en el pasado se dedicaron a lo nacional y fueron a lo nacional y tuvieron su brillo, es momento de leer ese testamento, pero leerlo bien, no quedarse solamente en las frases, leerlo bien y entender que hay la necesidad imperiosa de crear poder local. Y la lógica de crear poder local es precisamente la fiscalización política. La lógica es la lógica de las ideas y empezar a denunciar aquello que esté mal, porque eso es precisamente la política. Cuando dicen no es un tema político, les recuerdo que la palabra política nace de la palabra polis, que es el debate público de la ciudad, pero también de la palabra polemos, que es la resolución y tratamiento de los conflictos. Por eso manifiesto, señor ingeniero, que esa frase fue inadecuada en un momento inadecuado, inoportuno para Loja. El territorio estuvo allí, la potencialidad está allí, el pueblo también está allí con toda su potencialidad. ¿Qué pasaría si viene un cambio generacional de políticos y determinan que el municipio hay que cambiarle muchas estructuras, incluso hasta la forma de cómo se fiscaliza y se legisla al interior del municipio, y comienza a despertar un desarrollo, pero no únicamente del beneficio particular ni pequeño, sino de gran escala? ¿Usted cree que Loja va a ser la misma ciudad que estamos el día de hoy observando, con palos y piedras pintados? De ninguna manera, yo estoy absolutamente seguro, porque confío sobre todo en las generaciones que van asomando, a las nuevas ideas que van apareciendo, y estoy seguro que cuando tengamos gobernantes, no solamente en la alcaldía de Loja, ojalá en la prefectura, en otras alcaldías, Loja empiece a mostrar ese potencial que está dormido. Loja es un gigante dormido. Es un gigante dormido. Sí. Usted recuerda la isla Formosa, que era simplemente una isla, una roca, y después se convirtió en algo, pero que es, por eso los llaman los tigres asiáticos. Dice Alex Daniel Sánchez Landín, felicitaciones y adelante. Diego Salazar Espinosa dice, eso Chalaco, así se dirigen, saca toda la luz sobre el tema de la vialidad del prefecto de la provincia de Loja.
El problema es que no hay asambleístas, fiscalía, contraloría, etcétera. Solo están por el sueldo en un país europeo. Eso hace tiempo estuviera en la cárcel y la constructora arreglando toda la obra, pero lo dudo que se produzca a lo mejor aquí en la provincia. Sí, sí, y mire, a propósito, agradeciendo a todos los mensajes de las personas que están en audiencia de esta entrevista, también recordar una cuestión. El señor Calle, oiga, que no era el mismo que como asambleístas, tanto Nibia Vélez como el señor Rafael Dávila cuestionaban. Oye, era el mismo. O sea, era malo que contrate con Correa, pero sí es bueno para contratar conmigo. O sea, es que ahí está la doble moral. Entonces, cuando el prefecto dice es que se van y se toman fotitos en las vías, oiga, yo tengo cientos de fotografías del prefecto Dávila y también del asambleísta Nibia Vélez, por supuesto, cuando se tomaban fotografías en las vías. ¿No hacían eso ustedes cuando estaban haciendo asambleístas? Permítanos también hacer política, porque la lógica que ellos han manejado desde que vino esta logia socialdemócrata acá, Loja, el socialdemócrata pero populista, porque no tiene nada de ideología, del Chato Castillo y luego del Mire Loja, lo que hicieron es decirnos a Loja y convencerle a muchas de las generaciones que solamente ellos hacen política. Entonces usted le oirá a nuestro buen vecino y buen amigo Paco Ludeña, le oirá a todos ellos repetir, nosotros hacemos política, el resto son politiqueros. Entonces ayer, cuando le oía decir lo mismo a Rafael Dávila, digo, ha aprendido bien la lección, ¿no? Ha aprendido bien la lección, no solamente la lección del insulto, no solamente la lección de hacerse el suavito públicamente, pero por detrás intentar cooptar medios. Y ese es otro tema que al final me gustaría hablar también sobre el tema del periodismo, porque también les parece mal que Correa obviamente critique a los medios, pero ellos también lo hacen. Yeah. A nivel local ha habido varias muestras. Hicieron que el periodista Pepe Lucero, precisamente en una conversación sobre este tema, Intervalles, lo hicieron que lo despidan. Hace un par de semanas, cuando Wilman Morocho subía una fotografía respecto de que habían ido a pintar el puente acá en la vía Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, el Cisne, solo fueron a pintar un puente. Yeah. Sube la fotografía Wilman Morocho y obviamente les motivó a que puedan hacer la obra como debería ser. Inmediatamente al otro día fueron a pedir la cabeza con el dueño de la radio, de Wilman Morocho. Entonces, las mismas prácticas que ellos decían combatir son las que hacen. Son igualitos, son del mismo grupo, y eso los muestra. Y por eso hay que decir las cosas de manera clara. Mucha gente dirá, sí, están siendo muy duros, muy polémicos. Me van a disculpar. Cuando yo decidí entrar a política, decidí hacerlo de manera frontal. Todo el tiempo, 24 horas del día y todos los días del año. Ingeniero, ¿ustedes estaban bailando en la vía cuando estaban recorriendo? No. ¿O estaban sorteando los baches y los circunstancias que habían hecho allí? No, con Stalin Jiménez desde hace algún tiempo, un buen amigo, venimos haciendo filmaciones, algunas para historia, algunas para turismo, algunas para narrativas, y desde la primera filmación hicimos como una especie de ritual, hacer ese tipo de fotografías. No, que era una selfie, una cosa casi sin importancia. Yo lamento mucho que se tomen de ello para intentar crear una cortina de humo. Es una costumbre que, si usted revisa mi red de Instagram, algunas he colgado ahí. No soy hombre de estar colgando fotografías, simplemente en el grado de amistad, en las más de 200 filmaciones que hemos realizado con dron, siempre lo hacemos. Y como íbamos con un grupo de amigas también de nuestro movimiento, habíamos decidido hacer esa fotografía para el recuerdo, pero no tiene nada que ver con lo otro. No tiene nada que ver con la tergiversación, porque a nosotros sí nos duele esta provincia, sí nos preocupa su progreso real y obviamente sí nos preocupa que se utilicen bien los recursos. A mí me preocupa lo que dijo algo del periodismo. Yo soy periodista graduado en universidad, entonces sí me interesa saber ¿por qué usted ataca al periodismo? No ataque, más bien es un cuestionamiento y un llamado de atención que les he hecho con el mayor respeto desde hace algún tiempo. A mí me llama la atención que, por ejemplo, el día de ayer en la agenda informativa del día lunes, en lugar de tratar este tema, estaban tratando temas nacionales. Entonces yo digo, a ver, la agenda informativa de Loja va a seguir siendo el resumen de Plan V, de la República y de los noticieros nacionales, o la agenda de Loja va a ser de hablar de Loja. O sea, si queremos emular a don Benjamín Carrión, ya que usted hacía alusión a don Benjamín Carrión, a Alejandro Carrión, si usted quiere emular a Ángel F. Rojas, si usted quiere emular a Pablo Palacio, lo mejor que puede hacer es esto. Porque precisamente lo que hicieron esos hombres y mujeres de aquella época, de los 40 a los 60, es denunciar la corrupción. Por eso se diferenciaron. Hicieron periodismo político fuerte.
periodismo político, que se oiga bien lo que estoy diciendo, fuerte. No hicieron resúmenes de lo que decía el diario El Comercio, lo que decían los diarios existentes en la época. Lo que se dedicaron... No acostumbra hacer eso. No, yo no digo por ustedes, pero hay un buen número de amigos periodistas que se dedican a ello y que lamentablemente se han convertido en un periodismo fuentista. Es decir, voy, pongo la grabadora, cojo lo que dice el prefecto y eso reproduzco. Me van a disculpar. Yo les he invitado a... Usted está diciendo que hay un periodismo que es clientelar de la prefectura de Loja. No solamente la prefectura, yo creo que de varias instituciones. Lamentablemente aquí hemos caído en este tipo de temas en donde si le dan cuña no puede hablar tal persona, si le dan cuña no puedo atacar a tal persona. Y ojo, vuelvo a repetir, eso no es ataque. La función del periodismo es ser el interlocutor entre el poder y la ciudadanía, es fiscalizar, pero obviamente tratar de entender a todas las partes. Pero cuando únicamente voy a una rueda de prensa, la reproduzco como si fuese verdad. Cuando me reúno, y ahí sí hay que decir que es un periodismo clientelar, a mí me preocupa mucho esta reunión que se realizó el domingo en horas de la tarde. Es decir, los periodistas que fueron allí, hubo una reunión en el gobierno provincial para preparar una agenda mediática en donde digan que Valdivieso, que Chalaco y Morocho intentan ser candidatos, que se han burlado de la desgracia. De ninguna manera, señor prefecto. Usted sabe mejor que nadie la forma seria en que trabajamos. Por eso es que apenas terminada la elección donde usted fue electo prefecto, usted me propuso ser su asesor personal y yo le expliqué mis razones, tanto ideológicas como personales, para no estar en su equipo de trabajo. De modo que usted sabe claramente. Yo, en el marco del respeto, le he hecho muchas observaciones en el marco de la información que tenemos. Y si usted desea, algún momento incluso le invito, hagamos un recorrido y veamos con usted lo que usted no quiere ver, o lo que quizás no le quieren informar ya. Pensemos de buena fe y digamos que no le quieren informar. Lo que no quiere ver, yo le invito si quiere, recorramos las vías y veamos lo que usted no quiere ver, o lo que usted quizás no le interesa ver. Claro, el tema, quisiera confirmar con Lindo si nos invitaron a esa conferencia o a esa reunión el día domingo. A nosotros no nos invitaron. Al parecer fue una reunión de prensa solamente con los amigos de confianza de los medios para preparar una agenda mediática de silenciamiento. Para, por ejemplo, decir, con ¿saben qué? Cooptados, que usted dijo la palabra cooptados. Sí, cooptados. Es que no hay cómo decirlo de otra forma. Yo creo que hay necesidad de empezar a hablar de eso. Yo agradezco mucho a muchos medios. Mire, yo tengo buenos amigos desde hace algún tiempo en los medios de comunicación que incluso me lo dicen, son sinceros, ¿sí? Dicen, mira Carlos, yo te puedo invitar a hablar a ti de cultura, te puedo invitar a hablar a ti del municipio, etcétera, pero no te puedo invitar a hablar de la prefectura. O sabes que Carlos, acá el prefecto dijo que no te invitemos más. Por suerte hay algunos rebeldes, varios rebeldes, que nos siguen invitando pese a tener publicidad. Pero yo lo que quiero denunciar es la actitud. Porque claro, ellos decían que están a favor de la libertad de expresión, que fuera Correa afuera, etcétera, y que está bien, porque yo también estaba en contra de esa presión de Correa contra los periodistas. Yeah. Pero cuando actúo con doble moral y hago exactamente lo mismo, pero lo hago en secreto, eso no es ético. Y ahí hay un tema de ética política. Y por supuesto también, yo creo que aprovecharse de la necesidad de mucha gente que efectivamente la tiene en el mundo del periodismo y que algún momento habrá que debatirla. Cuando se llegue al poder hay que entregarle a todos los medios respecto, si usted quiere, de su distribución en la provincia, de la cobertura que tengan, de la sintonía que tengan, pero hay que distribuirles a todos. Pero, ¿usted recuerda que hace 10 años se presentaba un proyecto de ordenanza para poder prorratear el pautaje publicitario del municipio de Cantón Loja y después se lo hacía extensivamente al gobierno provincial para evitar estas aberraciones de controlar la palabra a través de los medios de comunicación por los pautajes publicitarios, que sea obligatorio de una institución a los medios de la jurisdicción? Sí. Yo creo que es el momento de reactivar ese tema jurídico para quitarle un poco el poder de poder, valga la redundancia, sí, administrar las... Sí, y mire, y vuelvo a repetir, o sea, yo creo que hay que hacer una política limpia. Entonces, cuando el prefecto y el alcalde recurren, y también la viceprefecta, a pedir la cabeza de un periodista por el simple hecho de mostrar la verdad, obviamente algo está pasando. Y creo yo también que, sin embargo, son mensajes positivos, porque muestran la desesperación en la que han caído, muestran que ya no tienen argumentos, muestran que ya no tienen ideas. A mí me duele muchísimo que utilicen a jóvenes y que cuando ya no pueden utilizar a jóvenes, contraten incluso a gente de otras ciudades, porque por ahí están contratando guayaquileños y quiteños para que
tengan un troll center de ataque. Así no se hace política. Señor ingeniero, y le dejo finalmente, y con esto terminamos la entrevista, para que pueda razonar políticamente. No, es más bien una reflexión que le pido que lo hagan de aquí en adelante. El poder reflexionar políticamente cómo deben ser los medios de comunicación de la provincia de Loja. Si queremos ir a un desarrollo, tenemos que tener medios de comunicación en libertad, que procesen y produzcan noticias en libertad. Y para eso sí tenemos que reflexionar profundamente. Sin lugar a dudas. Políticamente, socialmente y también institucionalmente desde los medios de Parte del proyecto político que hemos presentado en Renovación Democrática, que a propósito hoy a las 10 de la mañana será aprobado formalmente, es el hecho de una loja humana. Y esa loja humana implica muchos vértices, entre ellos la libertad. Y la libertad como el valor supremo del ser humano, tanto para actuar como para pensar. Y en esa lógica nosotros creemos que hay que dar un vuelco al tema de los medios de comunicación, a la opinión libre de los ciudadanos. Empezar a hacer esa ciudad decente que hemos tenido, recuperar esa decencia en política, y eso es lo que aspiramos y lo vamos a construir. Tenga la plena seguridad de que lo vamos a constituir porque hay una necesidad urgente. A mí me encantó que mucha de la gente decente del Tambo y de Malacatos se acercaba a nosotros a conversar. Se acercaba porque ellos sienten la realidad a conversar, porque sienten la realidad por sentido común. Eso es lo que está pasando en todos lados. Uno va a Chuquiribamba, uno va a Malacatos, uno va a San Lucas y la gente se acerca porque sabe que llegó el momento de poner gente decente en el poder, gente honesta y gente con nuevas ideas que puedan proyectar a Loja hacia esa ciudad, hacia ese desarrollo, hacia esa grandeza con la que hemos soñado, pero que lamentablemente nos la han truncado estos malos gobiernos. Señor ingeniero, muchísimas gracias por estar en Prensa Radial y estaremos atentos porque el tema de Loja creo que es necesario vitalizar lo que sería el aspecto de una auditoría pública. ¿Qué la hacen los ciudadanos, la hacen los activistas políticos, lo hacen los líderes políticos y los medios de comunicación, comprometidos con una realidad territorial y poblacional, no más bien con un partido o movimiento político? Sin lugar a dudas. Gracias a ustedes por el espacio. Si se les aprueba el partido o movimiento político Renovación Democrática, felicitaciones. Porque es una ventana más de poder exponer la potencialidad política que tiene la provincia de Loja. Porque aunque usted no lo crea, señor ingeniero, en algunos partidos y movimientos políticos existentes en la ciudad de Loja, la libertad de expresión y opinión era censurada. Allí había la dictadura y existe la dictadura de la palabra. Entonces no hay libertad política en algunos partidos y movimientos políticos. Lo digo tan tajantemente, por eso tenemos esa calidad de autoridades hasta el día de hoy, que ni siquiera tienen el mínimo grado de llegar a ser estadistas, sino simplemente son populistas y trasnochados a lo mejor en el pensamiento político de Loja. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a cambiar esa realidad, estoy absolutamente seguro. Hoy somos un movimiento cantonal, seguramente en los próximos 2 años vamos a hacer un movimiento provincial, y por qué no soñar en algún momento de ser un tema nacional. Renovación Democrática vino a patear el tablero político, vino a cambiar la realidad. Vamos a hacer poder en el 2019 y vamos a cambiar esa realidad que los lojanos nos piden en los barrios y parroquias. Perfectamente, señor ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a usted. El ingeniero Carlos Chalaco, a través de Prensa Radial, haciendo información política desde la provincia de Loja. Seguimos informando. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.